Sí, listen. Ya, Sí, vamos a comenzar la unidad 4, ya que dimos un pantallazo el otro día de las técnicas de venta y la comunicación, es decir, el ciclo de venta y algunas recomendaciones para un vendedor exitoso. Aquí son los vendedores directos. Esta es una técnica o sea, más que todo van a ser los que hacen la venta directa, es decir, que se palpean con el consumidor directamente, ¿no? ¿Cuáles van a ser los tópicos que vamos a tocar? Elementos de la comunicación comercial aplicada, habilidades sociales y protocolo comercial, las técnicas de venta y etapas de la venta o comercialización. Espero llegar hasta ahí. Técnicas de procesos de negociación son otras clases de técnicas. ¿Ya? Esto es técnica de procesos de negociación, más que todo es cuando las ventas no son repetitivas, ¿no? Es decir, se hacen de vez en cuando, cuando son las técnicas, diré, cuando son las ventas más especializadas, ¿ya? O son productos intermedios. El método SPIN es un método español. El decálogo de RMG, un equipo de RMG que recomienda 10 puntos de referencia. ¿Qué hacer si las ventas han bajado? ¿Cuáles son las estrategias? Ustedes pueden tomar unos puntos de referencia para los que quieran hacer su tesis. Departamento de atención al cliente, como operen en estos momentos, uno de las herramientas más importantes para fidelizar al cliente. Los call centers cada vez están más amplios, más grandes. Ya empezaron con la llamada por teléfono. Un caso de éxito, un estudio de caso de éxito, el servicio de atención al consumidor de Coca-Cola, ¿no? Y las relaciones con otros departamentos, ¿no? Pues vamos a comenzar como elemento de la comunicación comercial aplicada. La comunicación comercial es culminar con éxito una venta. A la vez debe existir un intercambio de ideas para conocer las necesidades de nuestro cliente, ¿no? Es decir, la comunicación comercial, ¿en qué consiste? En que uno tenemos que transmitir nuestra idea y que el comprador debe recepcionarla, ¿no? Pero nuestra idea tiene que ser exactamente como exactamente como queremos que entienda el consumidor, y el consumidor acepte esa misma idea, ¿ya? En ese caso existe comunicación, ¿ya? No existe comunicación cuando el consumidor no atiende bien o no capta bien la idea del vendedor, ¿no? En ese caso ya no hay comunicación, ¿no? El objetivo es que el cliente reciba nuestro mensaje. Ese es, ¿ya? Que capte nuestro mensaje tal cual lo queremos nosotros decir o interpretar, ¿no? Hay muchos medios de comunicación, ¿no? Pero en estos momentos nosotros estamos hablando de una venta directa, es decir, del vendedor al comprador, ¿no? En la venta debe existir una comunicación la cual debe contar con los siguientes elementos, ¿no? O sea, los 4 puntos de referencia, ¿no? Uno tiene que ser el emisor, el vendedor, ¿no? Es la persona que abre el proceso, el vendedor. Que su contenido sea comunicable, es decir, que me entienda que entienda el consumidor, ¿ya? Que puede interesar al receptor, ¿ya? Cuando hay una comunicación y no le interesa al receptor, quiere decir que hay interferencias, ¿ya? Y esa interferencia hay que tratar de solucionar, ¿no? Que el lenguaje se adapte al tipo de receptor, ¿no? Puede hacer que el vendedor tenga una cultura muy diferente al comprador o una religión diferente al comprador, entonces, pero que un lenguaje se debe adaptar. El vendedor tiene que tener mucha estrategia y muchas herramientas para llegar a que el receptor le entienda como lo que él quiere decir, ¿no?
que la ocasión sea la más propicia, ¿no? Es decir, que llegue en el momento preciso, ¿no? Entonces, ese por parte del emisor, ¿no? Y el receptor es el destinatario del mensaje en el mundo de la venta del cliente, ¿no? Es decir, bueno, aquí tenemos un emisor y el receptor. Y el receptor, o sea, aquí va el receptor es el cliente y esta línea que va hacia el cliente es el canal de transmisión, ¿no? Es el medio por el cual se canaliza el mensaje codificado, ¿no? Puede ser en forma escrita, verbal, etcétera, ¿no? Y de ahí vuelve. Aquí le llaman feedback en palabras españolas sería la retroalimentación, ¿no? Esa es la variable que va a medir la efectividad de mi proceso de comunicación. Si el receptor responde, es que la comunicación ha sido eficaz. Entonces, por lo tanto, tenemos 4 elementos en la comunicación comercial aplicada. Por favor, cierre su micrófono. En la comunicación comercial existe una gran distancia entre el mensaje que quiere emitir el emisor y el que realmente capta el receptor, ¿no? Entonces, esa distancia, esa disonancia que se pone a decir, tiene que amainarla, ¿no? Es decir, que el emisor tiene que mandar ese mensaje tan claro y tan preciso para que entienda el consumidor, ¿ya? O el cliente, ¿no? Para que él tome interés, ¿no? Y que la retroalimentación sea realmente eficiente, ¿no? Entonces, esos son los pasos que se... Bueno, cuando hay esta cierta comunicación, existen ciertas interferencias, ¿ya? Una de las interferencias es la percepción, ¿ya? Es una de las grandes. Nosotros tenemos ciertas autocríticas o ciertas, ¿cómo lo podríamos decir? Ya estamos formados nosotros, ¿no? Y a veces nosotros tenemos ciertos prejuicios, ¿ya? Entonces, basta con percibir a una persona, nosotros vemos ya que nos cae mal o nos cae bien, ¿no? Entonces, la percepción es, hay veces, una de las interferencias para que la comunicación no sea eficaz, ¿no? El rol y el estatus también es una interferencia, ¿no? Hace rato le estaba hablando de la cultura, de la religión, los de repente de diferencia de clase, etcétera, que todavía tenemos a veces por cuestiones de racismo, etcétera. Eso interfiere también, ¿ya? En una comunicación eficaz, ¿ya? Los sentimientos, eso sí, a lo menos en los latinoamericanos, ¿no? Que nosotros lo antiguo era lo mejor, ¿ya? Entonces esos sentimientos también interfieren en una comunicación eficaz, ¿no? Los rasgos de la responsabilidad, de la personalidad, ¿no? El autoconcepto que uno tiene, ¿no? A veces ese autoconcepto hace que no tenga mucha buena comunicación, ¿no? O del cliente, ¿no? La personalidad del cliente, ¿no?
puede interferir, ¿ya? Porque la personalidad es más que todo el autoconcepto de cada persona o cómo es su autonomía de cada uno, y de acuerdo a eso vemos puede ser eficaz o no eficaz la comunicación, ¿no? El conocimiento, ¿no? El conocimiento, si realmente sabemos lo que tenemos que decir y vemos lo que quiere el cliente, ahí vamos a ocuparnos con una comunicación comercial, puede ser eficaz o no eficaz, ¿no? Y el famoso negativismo, ¿no? Y no tiene esa característica, el negativismo, ¿no? A veces el cliente es sumamente negativo y eso interfiere a la comunicación. Basta con decir, no, este vendedor me está timando, me quiere timar. Basta con que le diga hola o cómo está, ¿no? Ya estamos siendo negativos, ¿no? Entonces esas son las interferencias que nos pueden dar en una comunicación eficaz, ¿no? Por ello hay dos formas de llegar a nuestro cliente, ¿no? Una comunicación verbal y una comunicación no verbal, ¿no? Esos son los mensajes que podemos, la clase de mensajes que podemos mandar, ¿no? ¿Qué habilidades sociales y protocolo se necesita para el aspecto comercial, ¿no? Como hemos comentado anteriormente, en toda negociación debemos ser hábiles en nuestra exposición, ¿no? Es decir, las palabras claves, las palabras ideales, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que ser comedidos en nuestro comportamiento, ¿no? Es decir, dar a entender que nosotros le vamos a asesorar al cliente, que le vamos a ayudar al cliente, ¿no? Es necesario que el cliente sepa eso, ¿ya? Que tenga esa percepción de nosotros, ¿ya? Y saber estar, ¿no? Es decir, saber estar en el momento preciso que el cliente necesita el producto. Aquí dice si se quiere culminar con éxito la venta, ¿no? Por ello vamos a indicar a continuación la mejor manera de expresarnos tanto de palabras como a través de las formas, ¿ya? La comunicación verbal, ¿ya? Por ejemplo, el tipo de lenguaje que debemos utilizar, eso tiene que ser, ¿ya?, de acuerdo al momento, ¿no? Porque el consumidor o al cliente que nosotros vamos a ir, ya sabemos, por lo menos tenemos alguna idea del consumidor o del cliente, ¿ya? O si vemos nosotros, por ejemplo, vamos a un lugar que no conocemos, pero más o menos sabemos el segmento donde vamos a ir, en la clase de cliente que existe en ese lugar o en esa zona, ¿ya? Entonces, más o menos tenemos que darnos a entender qué clase de lenguaje podemos utilizar. El uso de las palabras va a depender de muchos factores, ¿no? Aquí, por ejemplo, da ciertas recomendaciones. En primer lugar, no siempre decimos lo que queremos decir, ¿ya? Hay a veces los vendedores hacen esto, ¿ya? Pecan con eso, ¿no? A veces queremos decir una cosa y no decimos eso, decimos otra cosa, ¿no? En segundo lugar, puede que haya cosas que no nos interese decir, ¿no? No nos interesa a nosotros, por ejemplo, hablar de la competencia, no nos interesa decir, ¿no? Y no se le recuerdo al consumidor o al cliente, ¿no? Y tercer lugar, probablemente hay cosas que no debemos decir. Por ejemplo, si nos topamos con un cliente que tenga cierta cultura o cierta religión, ¿ya?, o cierta percepción de algunos rasgos culturales, entonces hay cosas que no es necesario, o sea, no debemos decir, ¿ya?
En la comunicación verbal también nuestro mensaje para ser aceptado y comprendido debe ser claro, preciso y sencillo, ¿ya? No dar mucha vuelta, ¿no? Tratar de ser gráfico y descriptivo, o sea, hay que ser muy expresivo, ¿no? Es decir, que genere imágenes mentales con claridad. Dinámico, o sea, para no aburrir al cliente, ¿no? Debe evitarse los verbos en futuro y condicional, ¿no? Ser positivista, ¿no? Sin utilizar giros y expresiones que evoquen ideas negativas, ¿no? No redundar la comunicación, seguir dando vueltas, ¿no? Tratar de ser más específico, ¿no? El lenguaje adaptado al al tipo de lenguaje que utiliza el interlocutor, ¿no? Es el cliente, porque nuestro cliente es el rey, ¿no? Y por último, es importante evitar la falsa confianza y la falsa humildad, ¿no? Ser lo que es, ¿no? El vendedor tiene que ser lo que es, ¿no? No, no buscar falsedades, ¿no? Y algunas recomendaciones, es decir, que aquí, por ejemplo, en una comunicación, es que usted no me entiende. ¿Qué quiere decir eso? Nunca decirle, ¿no? Trata de decirle que el consumidor es un tonto, ¿no? ¿Ya? Entonces, nunca decir eso, ¿no? Sino más bien echarse la culpa a uno. He debido explicarme mal, ¿no? Entonces, hay palabras, o sea, esto se llama en marketing, se llaman tácticas, ¿no? ¿Ya? Tácticas para que sea una venta exitosa, ¿no? Y la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es todo aquel lenguaje que surge de nuestro cuerpo y que no depende de las palabras que decimos, ¿no? O sea, nuestra fisonomía, nuestra vestimenta, nuestras muecas, nuestro peinado, ¿ya? Nuestro color puede ser también, etcétera, etcétera, ¿no? No decir ninguna palabra, pero ya tenemos cierta comunicación, ¿no? ¿Ya? El famoso prejuicio que uno tenemos que hacer con una persona, ¿no? De hecho, cuando calificamos a una persona como simpática, no es tanto por las palabras que usa, como por el hecho de que quizás esté sonriendo, mueva los brazos de forma dinámica, nos escuche y se ría de nuestras ocurrencias, ¿no? Bueno, eso es. De ahí que nos detengamos en aquellas habilidades sociales que todo profesional de la venta debe observar, ¿no? Sí, la comunicación bastante, ¿no? Por ejemplo, la mirada. Una de las cosas que debe tener cierta técnica, ¿no? Dicen que los ojos son los espejos del alma y expresan todo tipo de emociones, ¿no? Incluso a veces conseguimos mediante la mirada saber lo que la otra persona está pensando, ¿no? Basta con la mirada, ustedes pueden entender que está ya disponible o está el consumidor apto para comprar el producto, ¿no? Hay ciertas técnicas, no mirar a los ojos muy continuamente, sino desoslayado, etcétera, etcétera, ¿no? Se calcula que mirar el 50% de tiempo y distribuir el otro 50% en otros puntos, ¿no? Una de las técnicas, ¿no? Entonces hay ciertas técnicas que ya ustedes tienen que entrar con más detalles cuando estén en esta comunicación, ¿no? Los gestos de la cara no se pueden ocultar, ¿ya? Los tics, etcétera, ¿no? Los gestos de la cara son los que realmente permiten leer el estado de ánimo de una persona. Sí o sí, aunque un payaso esté haciendo chistes, pero se nota que en qué situación está el payaso, ¿no? Entonces, los payasitos, digo, ¿no? Entonces, los gestos de la cara siempre demuestran cuál está su estado de ánimo, ¿no? El vendedor debe mostrar una cierta cordialidad hacia el cliente. ¿Cómo se consigue? La sonrisa cerrada, no arrugar el entrecejo, etcétera, ¿no? Entonces, los gestos de la cara también demuestran una fluidez, ¿no? Con el locutor. Las manos es otra de las cosas que nos delatan, ¿no? Las manos pueden ser las grandes traidoras de nuestro cuerpo, ¿ya?
muchas veces no les prestamos suficiente atención y se encargan de exteriorizar cuál es nuestro estado de ánimo, ¿no? A veces inconscientemente podemos mover los dedos, ya, mover la mano, rascarnos la espalda, la cabeza, etcétera, ¿no? Inconscientemente, ¿no? Eso nos puede demostrar cierta nerviosismo o cierto malestar, ¿no? Aquí dice, mi experiencia profesional me indica hacer más caso a las manos que a los gestos de la cara, ¿no? Ya que expresan más fácilmente más fácilmente los estados del inconsciente del individuo, ¿no? Por ejemplo, si vemos una persona con expresiones tranquilas, pero lo vemos frotándose las manos o tamboreando los dedos sin cesar, acabaremos pensando que esa persona está realmente nerviosa, ¿no? Entonces las manos nos pueden demostrar inconscientemente cuál es nuestro estado, ¿no? La postura. Eso hay veces, la postura, algunos clientes lo toman muy a pecho, ¿no? Mucho se ha comentado sobre la postura, intentando dar explicaciones sobre lo que la otra persona piensa según coloque sus brazos o piernas de una u otra manera, ¿no? De hecho, los estudiosos del tema obtienen a través de la kinesia teorías sobre las diferentes posturas del cuerpo, ¿no? Unas conclusiones sobre la validez y estado de ánimo de la persona que se tiene enfrente, ¿no? Es decir, la postura da a entender al cliente que a veces qué grado de cultura tenemos, ¿ya? O cuál es nuestra forma de encarar con el cliente, ¿no? A veces esa es la postura, ¿no? La ropa de vestir. Hay veces la ropa de vestir tiene que ser adecuada al momento, ¿no? Para dónde está de la venta, ¿no? Dónde es nuestro segmento y ese segmento, de acuerdo a ese segmento, ir con una ropa adecuada a ese segmento, ¿no? La forma de vestir y ornamentos personales jamás debe llamar la atención más que el producto que intentamos vender, ¿no? La vestimenta siempre tiene una norma de acuerdo con el tipo de venta que se debe realizar, ¿no? A veces la propia empresa dicta sus normas sobre la vestimenta del vendedor. Más que todo, a veces la ropa de vestir que impone la empresa es para que tome en cuenta o digan que esa empresa es sumamente seria y es confiable, ¿no? A veces los viste de una misma manera a todos, ¿no? A lo menos en cuanto a los vendedores, a la fuerza de venta, ¿no? Es para dar seriedad, darle una seriedad al cliente, ¿no? En general suelen optarse por ropa de tipo neutro, ni demasiado clásico, ni demasiado moderno, y con colores que no llamen mucho la atención, ¿no? La voz. Ya hablamos de voz, cuando queremos el tono de voz, la dicción que mantengamos refleja en gran medida nuestro estado de ánimo, ¿no? No tiene que ser muy temblorosa la voz, ¿ya? Debe ser fuerte, persuasiva y con tranquilidad, ¿ya? El tono tiene que ser una modulación, la velocidad, la entonación, el ritmo, las pausas, etcétera, ¿no? Es decir, hay técnicas para modular la voz, ¿ya? Y por eso a veces esas son técnicas que la empresa debe capacitar a los vendedores, ¿no? Por ejemplo, la voz, ¿qué debe expresar, no? Debe expresar cortesía, amabilidad, interés con el cliente y una relativa confianza, ¿no? Que denote confianza en la voz, ¿no? En cuanto a la articulación de la voz, ya vemos aquí, ¿no? Ciertas características: abrir bien la boca, cuidar la correcta pronunciación, separar cada palabra de las demás, pronunciar las palabras enteras, ¿ya? A veces hay bueno, ¿cómo le podría decir? Algunas características de algunos individuos, ¿ya? Por tradición tienen
a veces no pronunciar las palabras enteras, ¿no? Una de esas, por ejemplo, no sé si ven, tenemos aquí dentro de sus compañeros un cochabambino, ¿no? Los cochabambinos, por ejemplo, tienen la costumbre desde muchachos, ¿no? Desde niños, en pronunciar a mitad, ¿no? En vez de decir, por ejemplo, dicen colegio, dicen cole, ¿no? Algunas cosas, Cochabamba, cocha, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa costumbre hay que, en las ventas, hay que erradicarla, ¿no? Tratar de pronunciar toda la palabra correcta, ¿no? A veces nosotros, los cruceños, no tenemos a veces mucho vocabulario. A veces redundamos en ciertas palabras, ¿no? Pero con una buena técnica y buenos entrenamientos podemos ser capacitados en tener una buena voz y tener diferentes léxicos, ¿no? Igualmente, si queremos conseguir una conversación fluida y agradable, tendremos que hablar más despacio. Las pausas deben usarse para subrayar palabras importantes en cuestiones de comunicación, ¿no? Forzar a hablar al interlocutor, al cliente. Hay veces los clientes no son reacios a hablar. Despertar interés, escuchar al interlocutor y permitir un momento de reflexión, ¿no? En ciertas pausas, ¿ya? Hay que ver qué reflexiona el cliente y también puedo ya reflexionar yo si estoy yendo bien, si estoy yendo mal, hacer un pequeño análisis de mi conversación, ¿no? Bueno, esas son la comunicación comercial. Ahora vamos a ver ciertas técnicas de venta. Vamos a ver unas 3 o 4 técnicas de ventas. Es importante para el vendedor trabajar con una estructura de trabajo, ¿no? ¿Cómo va a llegar al cliente? ¿Cómo va a ser su interlocutor con el cliente, ¿no? ¿Cómo puede hacer cerrar el cliente, hacer cerrar la venta? Y cómo puede llegar a saber qué es lo que sucede después de la venta, ¿no? Es conveniente profundizar en algunos casos, incluso con ejemplos que orienten al lector en el apasionante mundo de la venta, ¿no? La fuerza de venta sepa diferenciar entre vender y despachar, una de las cosas, ¿no? Vender quiere decir que nosotros vamos a vender un producto que satisface al consumidor, ¿no? Y despachar quiere decir que le vamos a vender un producto, no nos interesa si le satisface o no le satisface el producto, ¿ya? Esa es la diferencia de vender y despachar, ¿no? Hay siempre saber qué ha sucedido con la postventa, ¿no? Ya que este último es lo que aún se está haciendo, ¿no? Y solo a través de la gestión profesional de un vendedor se posicionará el arte de vender, ¿no? En el lugar privilegiado de lo que le corresponde dentro del mundo empresarial y social. Es decir, a veces que por ejemplo, la fuerza de venta es decir, es el éxito de la empresa, ¿no? Vamos a ver una mirada retrospectiva de la historia de la venta, ¿no? La venta existe desde el origen de la vida, ¿ya? Entonces, seguramente, ¿cuáles son los orígenes de la vida? Es cuando el mundo, diré, la sociedad empezó a vivir en comunidad, la famosa comunidad primitiva, ¿no? Y dentro de la comunidad primitiva, ¿qué sucedió? Empezaron a producir un excedente, ¿ya? Empezaban a producían más de lo que consumían, ¿no? ¿Qué hacer con ese excedente? Y ahí surgieron los famosos mercaderes, ¿no? Ahí surgió la venta, ¿ya? Por ejemplo, una comunidad primitiva que solamente podía producir carne, o sea, ¿cuál era su método de producción? De eso, su método de producción era recolectar los frutos que había en su lugar, en el lugar de donde estaban, o cazar y pescar, ¿no? Y algunos oficios para su vestimenta. Pero siempre había algo que sobraba. Y ese algo que sobraba, ¿qué hacer con eso, con eso que sobraba, el excedente? Y surgió los vendedores, ¿no? Los mercaderes.
que muchos años, por siglos, han sido mal mirados, ¿no? El mundo no sería el mismo si no se hubieran producido las transacciones comerciales desde la antigüedad, ¿no? Primero empezó con el famoso trueque, ¿ya? Después ahí hubo los intercambios, y después cuando más o menos en la Edad Media empezó lo que se llama la era del mercantilismo, ¿no? La era del mercantilismo comienza cuando todas las ciudades y países deberían vender más al exterior que comprar del exterior, ¿ya? Esa es la era del mercantilismo, ¿no? Gracias a la venta y a los que ejercían tan digna profesión se han producido avances tecnológicos y se han facilitado cambios, según Henry Ford. Henry Ford, uno de los pioneros industriales que empezó a producir en masa, ¿ya? Y esa producción en masa, ¿qué hacer con esa producción en masa? Entonces optó por tener una fuerza de venta, ¿no? Ustedes saben que la primera, ¿cómo le podemos decir? La primera era de la mercadotecnia es cuando el cliente o el consumidor iba a buscar los productos a la fábrica, ¿no? Porque en ese tiempo todo lo que se producía se vendía, ¿ya? Entonces, ya después de eso apareció los famosos cambios tecnológicos, avances tecnológicos, donde empezaron a producir en masa. Y entonces ya había los productos, pero no habían clientes. Entonces esos productos tenían que ir a venderlos donde estaba el cliente, ya no el cliente venía a buscar. Esa es la segunda era de las ventas, ¿no? Y la tercera era de las ventas comienza cuando el producto había que producir para satisfacer necesidades, ¿no? Y la cuarta era es cuando el producto crea su propio marketing, ¿no? Es decir, el producto vende su producto. Es decir, que el producto debe satisfacer totalmente al cliente, ¿no? Esas son las condiciones que hablamos acá, ¿ya? Una de las primeras técnicas de ventas, ¿ya?, es el famoso método AIDA, ¿ya?, que hasta ahorita lo siguen teniendo alguna fuerza de venta lo utilizan, ¿ya? El famoso AIDA. Siempre me acuerdo de AIDA porque mi suegra se llamaba AIDA, ¿ya? Es la palabra neumática de A significa atención, ¿ya? Entonces, nosotros al estar con el cliente, tenemos que captar la atención del cliente o posible cliente, ¿no? Es decir, que el cliente nos atienda, que tome interés con nosotros, ¿ya? El ahí significa interés, ¿no? Entonces, para que nosotros, para que el cliente, o sea, la atención después viene que el cliente toma interés en nuestro producto, en nuestro bien, ¿ya? Demostración, ¿ya? Hacerle una demostración qué beneficio tiene el producto a su persona, ¿no? Le va a satisfacer ciertas necesidades que necesita el consumidor, el cliente, ¿no? Y ahí le crea el famoso deseo, ¿no? Y de esta manera va a hacer crecer su deseo de compra, ¿ya? Entonces ya le comienza el impulso, lo que se llama el impulso a la compra. Y por último vendrá la acción, es decir, el cierre o o remate de la venta, ¿no? Todo este proceso hemos visto nosotros como, es decir, como el ciclo de venta, ¿no? Es una de las primeras técnicas de venta. Muchos vendedores están a base de esto, ¿ya? Fíjense, es un verdadero vendedor, ¿no? Atención, interés, demostración, deseo y acción, ¿no? Entonces, la atención es que el cliente nos tome interés, ¿no?
toma cierto interés para que nosotros le demostremos el producto que cómo le va a satisfacer, le creamos su deseo y las vamos a acción, ¿no? Este método AIDA son las primeras diré, la primera técnica de la mercadotecnia, ¿no? Por ejemplo, aquí hay que vender satisfaciendo necesidades, ¿no? El sistema de satisfacción de necesidades y deseos como una teoría de venta referente a la pura satisfacción de necesidades, ¿no? Hay que ver qué necesidades tiene el consumidor para satisfacerle, ¿no? ¿Ya? Hay que satisfacer esas necesidades o esos deseos, ¿no? Y al mismo tiempo, satisfaciendo esas necesidades, nosotros lo vamos a conservarlos y asegurarnos su fidelidad, ¿no? Si nosotros damos un producto al cliente o al consumidor y no le va a satisfacer sus necesidades, con seguridad no va a ser fiel con nosotros. Por ejemplo, aquí dice, eso únicamente se considera con la filosofía del yo gano, tú ganas. Los dos tenemos que ganar, ¿no? Entonces, es decir, hay que satisfacer las necesidades del consumidor para que nosotros tengamos también una utilidad, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, el vender es el proceso por medio del cual el vendedor averigua y activa las necesidades y los deseos del comprador y satisface los mismos con ventajas o beneficios mutuos y continuos para ambas partes, ¿no? Entonces, una de las primordiales para la venta es que el consumidor se vaya satisfecho con el producto, ¿no? Mejor si es una satisfacción total, como pregona nuestro amigo Philip Kotler, ¿no? La satisfacción total del consumidor hace que el consumidor vuelva a comprar el mismo producto, sí o sí. Aquí vamos a ver el proceso de venta, ¿ya? O etapas de la venta. Es ya más científicamente ilustrado. Son 7 etapas, ¿ya? Y más que todo se le dice que esas 7 etapas es para el vendedor profesional. Un vendedor profesional debe seguir una metodología o una estructura en su trabajo, ¿no? Es decir, lo importante de la venta es la flexibilidad. El vendedor debe utilizar mejor sus propias dotes personales. Entonces, para este proceso de etapas de la venta, tenemos nosotros 7 pasos o 7 procesos. La preparación de la actividad, preparación de la entrevista, determinaciones de necesidad, la argumentación, el tratamiento de objeciones, cierre y el famoso reflexión o autoanálisis, ¿no? Son 7 procesos, ¿no? Que lo vamos a ver paso por paso, ¿no? El primero, la preparación de la actividad tiene 2 fases, ¿no? La preparación de la actividad tiene 2. La primera etapa en 2 fases, ¿no? La primera es la organización de su actividad. Fíjense, ya es un proceso ya. No lo está haciendo así por así, ¿no? Ya está organizándose. La organización de su actividad y la preparación de la visita al cliente, ¿no? ¿Ya? La organización. Nosotros tenemos que saber dónde vamos a ir, quiénes van a ser quiénes son nuestros clientes, cuáles son sus características de nuestros clientes, ¿no? Es decir, tener una cartera de clientes, clasificarlo en categorías, puede ser A, B, C, D, ¿no? De acuerdo al rango de compra o de acuerdo a cuestiones geográficas, etcétera, ¿no? O puede ser de acuerdo a la frecuencia de visitas en función de esos parámetros, ¿no?
valorar su potencial y realizar una ficha del cliente con la mayor información posible, ¿ya? Un vendedor que no tenga esto, no le auguro mucho éxito, ¿ya? ¿Ya? Es decir, tiene que tener su cartera de clientes, o sea, la cartera de clientes, no sea su cliente fiel, pero debe saber, ¿no? Debe saber cuáles son sus características, ¿no? O por lo menos tener la referencia, ¿no? Aquí hace ciertas recomendaciones, ¿no? Saber quién decide, quién prescribe, quién compra, quién paga y quién utiliza su producto. Son los roles de compra de los consumidores, ¿no? ¿Ya? ¿Quién decide? ¿Quién prescribe? ¿Quién compra? Puede ser diferente. Visitar a clientes que ya no nos compran. Eso es para recuperación de los clientes, ¿no? Que vemos sobre nuestras carteras, ¿por qué no nos compran, no? Clientes perdidos, muertos, buscar la razón, ¿no? ¿Por qué? Para hacer ciertos análisis, ¿no? Es importante gestionar bien el tiempo, organizando los trayectos en función de las distancias que haya que recorrer y el cometido de la visita, ¿no? Como estamos viendo que es una compra directa o una venta directa, ver qué zonas vamos a ir, cuál va a ser nuestro itinerario o nuestra ruta, ¿no? Para optimizar el tiempo que tenemos. Y la famosa preparación de la entrevista. Eso tiene. ¿Con quién vamos a hablar? La preparación de la visita de venta es totalmente necesaria para conseguir el éxito. El vendedor deberá trazarse un objetivo específico para cada gestión de venta, ¿no? Para cada cliente, es decir, ¿no? El vendedor debe desarrollar una estrategia que le ayuda a lograr ese objetivo, es decir, que tiene que prever qué se va a decir, cómo se va a decir y cuánto se va a decir, ¿no? Es decir, con qué cliente me voy a encontrar, qué cultura tiene, qué religión tiene, qué nivel de vida tiene, qué personalidad tiene, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que saber, ¿no? Para llegar, ¿ya?, a ese cliente, ¿no? Los medios son los elementos de apoyo, ¿no? Con qué contará el vendedor en una entrevista de venta y le ayudarán a desarrollar una estrategia para conseguir el objetivo previsto, ¿no? Y el segundo paso es toma de contacto con el cliente, ¿no? Aquí son las primeras charlas y en estas charlas debe buscar la conversación adecuada, tratar de sacar la mayor información posible, cuáles son sus gustos, cuáles son sus necesidades, ¿ya? Y que hay que vaya directamente al objetivo de su visita, no malgaste su tiempo ni el de su cliente. Compórtese como un asesor que quiere ayudarle, ¿ya? Entonces ese es el contacto, ¿no? Tratar de minimizar el tiempo ahí, ¿no? Pero sacar la mayor información posible. Y buscar la determinación de las necesidades del cliente, ¿no? El vendedor trata de definir, detectar, reunir o confirmar la situación del cliente sobre sus necesidades, ¿ya? Porque ya tuvo esa charla, ¿ya? Buscar motivaciones móviles de compra, ¿no? Cuando más información logremos del cliente, más fácil será decidir los productos a vender y los argumentos a utilizar, ¿no? Ya nosotros tenemos esa información con la previa charla que tuvimos. Porque esa charla tiene que estar con ciertos puntos bien concretos, ¿no? Un buen vendedor debe saber escuchar con la intención de averiguar las auténticas necesidades del cliente, ¿no? Y el cuarto paso, la argumentación, ¿no? Ya, el vendedor consiste en hacer que el cliente perciba las diferencias que tienen sus productos frente a las de sus competidores. Eso sí, no nombrarlo a los competidores, ¿no? Demostrar qué cualidades tiene el producto, ¿no? Su producto. Cómo le va a beneficiar, qué satisfacción le va a dar, ¿ya? Esto se lo irá presentando los argumentos adecuados y dimensionando los beneficios, ¿no?
Un buen argumento debe poseer dos cualidades. Debe ser claro y debe ser preciso. Y el famoso tratamiento de objeciones, ¿no? Aquí dice no tomar a mal las argumentaciones, hay que tomarlo por el lado positivista, no siempre es negativo. A veces la argumentación es para aclarar ciertas cosas, ¿no? Pero a veces las objeciones es para disuadir, es decir, para esquivar, ¿no? ¿Por qué se producen las objeciones? Puede ser por imponerse al vendedor y darse importancia o por oponerse al cambio. Tratar de hallar el modo de justificar la compra o las razones para negarse a comprar, ¿no? También esos son argumentos para las objeciones, ¿no? El vendedor debe estar tranquilo y escuchar hasta el final las objeciones, ¿no? Y una de las cosas que debe ser la estrategia del vendedor para poder dar respuesta a las objeciones debe pasar invariablemente por conocerlas, las objeciones. Y esas objeciones tienen que distinguir entre las verdaderas y las falsas, ¿no? Las objeciones falsas son las que hablan aquí, psicológicas, ¿ya? Son evasivas, de huida para desviar el problema, pretexto, excusa, ¿ya? Los prejuicios que uno tiene, ideas o juicios preconcebidos, ¿ya? Esas son falsas, ¿no? Entonces, si vemos que nos damos cuenta que nos están dando esas objeciones, es decir, en ese momento ya terminamos nosotros con el cliente, ¿no? No es necesario continuar. Si las objeciones son lógicas o verdaderas, aquí vemos que en las dudas el cliente es escéptico en algunas cosas, algún malentendido, información incompleta y algunas desventajas, no ofrezcan un beneficio que el cliente considere importante, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces, aquí ya cuando son objeciones lógicas o verdaderas, aquí podemos continuar con el ciclo de venta, ¿no? El cierre, ¿no? Todo cuando el vendedor ha hecho hasta este momento tiene un solo objetivo, cerrar, ¿no? Es decir, lograr el pedido o al menos conseguir un compromiso formal, ¿no? En realidad el cierre, la técnica para saber cuándo es el momento preciso del cierre a veces es algo incierto, ¿no? Pero hay que tener mucha experiencia, ¿no? En la realidad se empieza a cerrar en la etapa de preparación, cuando en casa o en el despacho se planifica bien la entrevista de venta, ¿ya? Hay cierta recomendación aquí. El cierre ya comienza desde casa, ¿no? Si todo se ha llevado con profesionalidad, no se debe tener temor. La venta está hecha, ¿no? Hay cierta estrategia para cerrar la venta, ¿no? La estrategia de cierre de venta tiene como objetivo ayudar al cliente indeciso a tomar una decisión. Aquí dice, puede generarse tensión, ¿no? Entonces, en estas características a veces hay que tener mucha paciencia, ¿no? En cuanto al vendedor, porque piensa que se le puede estropear la venta en el último momento, después de todo lo que ha trabajado, ¿no? En el cierre, el vendedor debe siempre actuar con una actitud positiva, demostrando que se ha llegado a un acuerdo con el cliente, ¿no? Es decir, hay una señal de compra. Esa señal de compra es muy importante, más o menos darse cuenta, ¿no? ¿Ya? Al concluir es mejor hablar de algo, o sea, cuando ya hice el cierre, es mejor no hablar de algo que le interese también al cliente, pero dejar afuera la compra, ¿no? Una de las preguntas que más suelen hacerse los vendedores es ¿cómo sé cuándo tengo que cerrar? Dice, ¿no? Fíjense lo que dice aquí. Difícil pregunta que ni aún los más experimentados sabemos contestar a nivel teoría, ¿no? ¿Cuándo es el momento de cerrar la compra? ¿Cuándo el consumidor está apto para cerrar la compra, ¿no? Entonces eso ya es una experiencia bastante dilatada, ¿no?
Y las técnicas de cierre, ¿no? Una vez se hayan captado una o varias señales de compra, el vendedor procederá a resumir los beneficios aceptados por el cliente, ¿no? El segundo paso es solicitar el pedido con toda firmeza, ¿no? Si, una cantidad o etcétera, ¿no? Y el tercer paso es muy importante ofrecer al cliente dos alternativas, ¿no? No solamente una, dos, ¿no? Si hay colores, etcétera, en los envíos, 300, 400, o al contado o a plazo, etcétera, ¿no? Eso más que todo ayuda al cierre de venta, ¿no? Y aquí hablamos de tipos de cierre, ¿no? El cierre directo, ¿ya? Directamente comprar. Orden de cierre, cuando hacemos un pedido. Cierre presuntivo, que ya se ponen de acuerdo. Hacer desear, es decir, con que hay el cierre, pero que se le va a mandar después o va a tener una espera. Anticipar la posesión, hacer que el cliente se vea ya utilizando el producto y se sienta satisfacción de que le dará. O cierre por oferta, ¿no? Decirle al cliente que el producto o servicio va a aumentar de precio a partir de la siguiente semana, ¿no? Eso también ayuda al cierre, ¿no? Son tipos de cierre, ¿no? Y por último, en la famosa reflexión, ¿ya? Reflexión o autoanálisis, ¿no? Después de todo el proceso hasta el cierre, ya el vendedor debe ponerse en un recaudo y analizar o reflexionar la venta, ¿no? Es decir, más o menos hacer un reporte de lo sucedido, ¿no? ¿Cuál ha sido el beneficio? ¿Cuál ha sido el éxito de la venta? Etcétera. ¿Cuál ha sido la experiencia y tratar de hacerle una ficha, ¿no? Para que en posterior de repente le toque la misma situación y entonces en ese momento sacar su experiencia, ¿no? Ahí nos vamos a quedar, jóvenes, pero ¿tienen alguna pregunta? Jóvenes. No, Listen, todo bien. Bueno, ahí nos quedamos hasta el próximo martes. Hasta luego, Listen. Gracias, Listen. Hasta luego, Listen.